Buenas noches, licenciada. La actividad se trata de las anécdotas de los abuelitos. Bueno, ¿cuál sería la reflexión sobre las memorias de los abuelitos en el tiempo de antes? Bueno, para basarse una explicación sobre la reflexión, tendríamos que hablar desde la anécdota. Entonces voy a partir desde una anécdota tomada de mi papá. Esto más o menos estamos hablando del gobierno de Sixto Durán Ballén. Esto se da más o menos entre la época de 1992 al 93. Es la llamada la hora sixtina. A esto, ¿por qué se le denomina la hora sixtina? Me dijo mi padre, porque no sabía. Me comentó que, bueno, se da un decreto primero, del cual se da el adelanto de 60 minutos la hora en el Ecuador. ¿Por qué se generó esto? Dado a los apagones eventuales en el país. Entonces mi papá dice, la primera vez que a mí me dio este suceso, totalmente la población ecuatoriana se suscita con un problema, ya que la hora en aquel entonces pues no era la que estábamos acostumbrados, dice, y teníamos que trabajar ya con más prontitud. Quiere decir que si lo que nosotros nos levantábamos a las 6 de la mañana, como estaba adelantada la hora, ya nos levantábamos 5 y sucesivamente las personas que tenían que obviamente madrugar por los trabajos. Entonces una vez dice mi padre que al irse él a trabajar, pues dice que no se había fijado la hora y se había levantado como a las 3 de la mañana. Y según él ya decía, no, está todavía muy, muy temprano, decía, muy temprano, me voy a seguir durmiendo. Cuando en eso, eventualmente, al irse a dormir, y obviamente quedarse dormido, dice, no me acordé, pues, que teníamos adelantada la hora. Obviamente, de lo que él se acostumbraba a levantarse a 5 de la mañana normalmente, dice, me salí levantando 6 de la mañana. Entonces, eventualmente yo ver el reloj decía, no, sigue tan temprano, dice. Entonces eso es lo que provocó que la mayoría de los trabajos pues tengan ese inconveniente. Y dice, aquel entonces fue un choque para las personas acostumbrarnos a ese cambio. Y pues obviamente eso fue una réplica, dice, para las personas en el trabajo y generó esto el conflicto también en el Ecuador en cuanto a la economía. Y llegaban atrasados también a los trabajos, otros incluso se madrugaban más temprano y estaban con anticipación al trabajo. Entonces, esa es una de las pequeñas anécdotas de aquella época de las que vivió mi papá. Y para ello, pues mencionamos la reflexión, teniendo en cuenta y en base a la experiencia que han vivido, nos cuentan, ellos obviamente en aquella época pues viven de acuerdo a los sucesos, experiencias un poco duras, pero ya al pasar el tiempo, al contar pues esto a sus hijos o a sus nietos, pues le ven relevantemente un poquito hasta gracioso, ¿no? Y a veces también dejan como esta perspectiva de la vida y el que la juventud hoy pues tenga que tener en cuenta que puede fomentar o alimentar más con estos hechos. Cabe mencionar que se puede contar esto con el futuro y decir, mira, tu bisabuelito me contaba así, entonces va a causar también admiración, ah, en aquella época pasaba eso, oh, vivió esas situaciones, son épocas y memorias que ellos con los años, pues lo que han vivido recuerdan y es lo que cuentan a sus nuevas generaciones. Gracias.